Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Terror. El día de hoy te tengo 3 testimonios que son compartidos por distintas personas que, como tú, en algún momento estuvieron escuchando estos relatos y decidieron compartirlo. Mi nombre es Efraín Sosa y mi trabajo es compartirte estos testimonios, historias, experiencias, leyendas, todo lo relacionado al terror, para que tú y yo juntos exploremos todo este tema. Tú toma tus propias decisiones, tú di si vas a aguantar estos 3 testimonios que te tengo para el día de hoy. Si lo logras, te quiero pedir que abajo lo dejes en los comentarios. Quiero que me digas qué te parecieron estas historias y que además te animes a compartirlo. Nuestro correo es tuhistoria@hablemosdeterror.com y te invito a que ya sea a través de aquí abajo en los comentarios o un correo me hagas saber tu testimonio. Dicho esto, te voy a compartir el testimonio de Laura. Ella dice: hola, ¿cómo están? Me llamo Laura y vivo en Durango. Cuando mi abuela murió, nadie quiso hacerse cargo de la casa. Ni mis tías, ni mis primos. Todos decían lo mismo, que ahí pasaban cosas raras desde hacía años, que mejor se perdiera esa herencia que andarla trayendo a cuestas. Pero yo, no sé, algo me empujó a ir. Supongo que fue la culpa. La casa estaba en una comunidad a unos 20 minutos más o menos del centro de Durango, ya hacia rumbo al monte. Cuando yo llegué, después de casi 15 años sin pisarla, lo primero que sentí fue ese olor a humedad estancada, como cueva vieja. Las ventanas seguían con los mismos cristales ondulados y el patio pues lleno de hojarasca y podrida. Como si el tiempo se hubiera detenido. Lo más raro es que la puerta estaba cerrada con 7 clavos grandes. No tenía candado ni cerrojo, solo clavos atravesados, como si alguien hubiera querido sellarla, pero por dentro. De hecho, me tomó casi una hora quitarlos, con una palanca oxidada que encontré ahí entre las macetas viejas y secas. Para cuando por fin abrí, me recibió un frío de esos que se te cuelan hasta las muelas, y mira que decirlo de Durango es decir algo, aunque afuera estuviera haciendo mucho calor. Y en medio de la sala estaba ese cuarto. Bueno, no era un cuarto como tal, era una especie de anexo, como un cuartito improvisado que había construido mi abuelo con tabiques mal puestos y con una puertita de lámina. De niña, yo siempre lo vi cerrado. Nadie hablaba de él, solo me decían: no te metas ahí, Laurita, ese cuarto no se usa. Pero esa vez, por alguna razón, me acerqué. La puerta tenía más clavos, como 12. Estaban puestos al azar, como si no quisieran que se abriera nunca. Y encima de la chapa había un símbolo dibujado como con gis blanco. Parecía una cruz, pero torcida. Si tuviera que compartir una teoría, te diría que tal vez era de esos gises que ponen para que no haya cucarachas y esas cosas. Fue lo primero que se me vino a la mente. No sé por qué, pero me temblaron las piernas, y eso que aún ni entraba. No dormí ahí esa noche. Regresé a un motel del centro. Pero me acuerdo que esa madrugada tuve un sueño, o algo parecido. Yo estaba acostada en un catre, adentro del cuarto de los clavos. Y en la esquina, encogido como un animal, había un hombre desnudo. No tenía cara, solo la piel lisa como plastilina. Pero respiraba fuerte, como si llorara. Desperté empapada en sudor.
con la sensación de que alguien me estaba viendo desde el techo. Y cuando regresé a la casa por la mañana, el símbolo de la puerta estaba borrado, como si alguien lo hubiera limpiado con la mano. Se notaba. Bueno, pasaron 3 días sin que me atreviera a volver a la casa. Cada mañana me levantaba con la idea de ir, pero pues no sé, se me secaba la boca nada más de pensar en esa puerta llena de clavos. Me daba miedo que algo estuviera esperando del otro lado, pero pues más miedo me daba aceptar que había algo real. Porque una cosa es creer que tu abuela tenía ideas raras y otra muy distinta es ver que alguien cerró un cuarto con 12 clavos, marcó un símbolo extraño y escribió en su libreta que adentro hay algo que escucha. Me terminé convenciendo sola. Pensé a lo mejor fue demencia senil, tal vez el cuarto guardaba algo que quería proteger o esconder, una lana, no sé. O chance era una forma de mantener como que atrás a los curiosos. Yo me aferré a esa idea. Así que un martes por la tarde me preparé. Linterna, guantes, cubrebocas, hasta agua bendita que me dio una vecina del motel. Y una libreta donde empecé a escribir lo que iba sintiendo. No por mística. No sé, sentí como la necesidad. Porque desde que llegué al pueblo no había dormido bien ni una sola noche. Volví a la casa con la firme intención de quedarme el tiempo que fuera necesario. Y desde que entré noté raro. Como que el aire se sentía en el ambiente pesado. No es algo que te pueda describir con palabras exactas, pero hasta la nuca me dolía. El silencio era pero tan profundo que hasta el crujido de mis pasos me asustaba. La casa ya no solamente olía como encerrado, también como a tierra mojada, como a meados de animal o algo rancio que no estaba ahí antes. Fui directo a revisar la puerta del cuarto y me quedé privada. 4 de los clavos ya no estaban. Tirados en el piso, alineados como si los hubieran quitado hasta con cuidado. La madera tenía marcas frescas, las astillas se veían como nuevas y una mancha negra como de humedad, como si hubiera escurrido de adentro hacia afuera. Me agaché y la toqué poquito con la mano y se sentía como caliente. No quería entrar, pero no podía dejar de escuchar. Primero pensé que era el viento, pero la casa no tenía ni ventanas abiertas. Y aparte con el calor, ¿cuál viento? Además ese sonido no era viento, era como un murmullo. Como si alguien rezara como un idioma medio antiguo. O como si estuvieran repitiendo una frase sin parar. Me acerqué con la lámpara y pegué la oreja a la puerta. Lo que escuché no lo voy a olvidar jamás. Escuché como voces, muchas, como si hubiera un grupo de personas sentadas adentro del cuarto hablando entre dientes. Si tuviera que explicarlo de una forma que entendieras, parecieran murmullos de rezo. Pero una de esas voces me llamó por mi nombre. Laurita. No, me alejé, pero en chinga me tropecé con una silla vieja, el golpe sacudió una repisa, de ahí me cayó un costal pequeñito lleno de polvo y tierra. Lo abrí y vi que eran como pedazos de cuerda y había velas negras, huesos quemados. No sé. Es más, había como un espejito así ovalado. Como con grietas en medio, el marco del espejito estaba como si estuviera como unos símbolos, bueno, hay unas cosas ahí raspadas. Y en la parte de atrás tenía pegado un mechón de cabello humano. Mío. Y no me pregunten cómo sé, pero simplemente lo sentí. Esa cosa había sido usada para verme, para llamarme o para mantenerme cerca, no sé.
Esa chifladera fue lo que me hizo venir a esta casa. Regresé al cuarto de mi abuela sin pensarlo, cerré con llave, me quedé atorada, trincherada contra la puerta, pegué una cómoda. No sabía si me iba a quedar dormida o si me iba a desmayar, pero el chiste es que caí en la cama temblando. Y esa noche, pues el sueño fue aún peor aún que los que ya había tenido. Estaba dentro del cuarto de clavos, solo que no sé, si no fuera un sueño, ¿sabes? Todo estaba como lo había visto en el día. Solo sin la lámpara y sin el calor, era como estar sumergida en algo, no sé. En la esquina, sentado en cuclillas, estaba el hombre ese sin rostro. La piel ya no estaba lisa, tenía marcas como de costura, como si lo hubieran remendado con alambre. Su torso se abría en líneas como si lo hubieran destripado y vuelto a coser. Pero lo más perturbador era su voz, porque hablaba con la voz de mi madre. Déjalo salir, Laurita. Ya espero mucho. A su nombre, desperté gritando con la garganta seca, el corazón así como tambor. Me costaba respirar. Algo me apretaba el pecho. Fue... no sé. Cuando prendí la lámpara, podría jurar que vi que alguien había pintado en la pared como con carbón una figura sentada con clavos en la boca. Cuando moví los ojos, pues ya no estaba. Y el símbolo de la puerta del cuarto tampoco. Yo creo que me di cuenta de que eso no era una presencia, más bien era algo que estaba encerrado ahí. Y que había reglas y estaban rompiéndolas. El día siguiente fue uno de esos días que parece que cubren el cielo con una sábana gris. Ni un rayo de sol pasaba por las ventanas, por sí mugrosas. El aire olía como a cobre, como cuando se sangra a un animal. Y aunque no hubo tormenta, todo crujía como si el techo fuera a caerse encima. Yo ya ni tenía idea de qué hora era. El reloj de la cocina se había detenido a las 2:17. Ya le había cambiado las pilas, pero se apagaba en el mismo punto a la misma. Pasé la mañana revisando la libreta de mi abuela. Me aferraba a que, pues no sé, como si eso fuera algún manual de sobrevivencia o no sé. Y entre las últimas hojas encontré algo extraño, un dibujo a mano en lápiz de lo que parecía ser el cuarto de los clavos. Lo llamaba así, de hecho, el cuarto de los clavos. Como si ese fuera un lugar casi con identidad propia. Y abajo del dibujo había algunas frases así sueltas. Fue atado por sangre, no se abre por accidente, solo el heredero puede liberar. Y al final una frase con tinta roja deslavada casi que no se podía leer. Si lo liberas, su lugar será tuyo. Me quedé paralizada, pensé en la foto donde salía mi abuelo junto a un hombre de ojos fijos. En las voces, en los sueños, en todas las cosas. La figura esa sin rostro. Y en la idea cada vez más nítida de que esa cosa encerrada ahí no quería hacerme daño, tal vez quería que yo hiciera algo por él. Chance como si me hubiera estado esperando. Esa tarde me salí y fui a buscar a la vecina más cercana, Ramira. Según ella, según me habían dicho, ella conocía a mi abuela desde niñas. Vivía como a 5 terrenos. Sola, rodeada de gallinas flacas y de ruidos raros que salían del sótano.
Me recibió con la puerta apenas entreabierta como si supiera que iba a ir. Tú eres la hija de Aurelia, ¿verdad? Asentí. No necesito más. No debes estar en esa casa. Eso que tu abuela encerró no era suyo, lo heredó, como se hereda una deuda. Tu abuelo fue el que la amarró. Él era brujo del lado oscuro, del que trabaja con cosas que no tienen forma. ¿Tú sabes lo que es tener que encerrar algo que se alimenta del recuerdo de los vivos? No sabía ni qué decirle, pues no que no crean esas cosas. Sabía que mi abuela y mis abuelos en general eran especiales, pero de pronto que te llegue todo eso de golpe. Después dijo, tu abuelo hizo un trato. Le dieron salud, tierras, poder. Pero algo salió mal. Y eso que trajo se metió en alguien. Tu abuela lo descubrió tarde y lo encerró donde pudo, a clavos y sangre. Ese cuarto fue su cárcel, pero nunca un castigo, fue un intercambio. ¿Un intercambio?, le pregunté. Ramira se persinó. Una vida por otra. Alguien tiene que vigilarlo siempre. Si lo dejas solo mucho tiempo, se busca otro cuerpo. Por eso tu abuela no se iba. Por eso nadie se quería quedar con esa casa, porque todos sabían que el siguiente iba a ser el último. Pues regresé a la casa con un nudo en el estómago, garganta cerrada, porque pues yo ya sabía que Ramira a lo mejor no se estaba inventando eso. Pinche casa algo tenía, estaba viva, no como un espíritu, no de cosas que se muevan y así, estaba viva porque había algo atrapado ahí, una maldición, no sé, yo no sé de esas cosas, pero pues eso ya era antiguo. Me quedé sentada esa noche frente al cuarto viendo cómo la madera del marco pareciera latir. De hecho ya no quedaban más que 5 clavos. Y uno de ellos, el que estaba justo en el centro, estaba goteando un líquido espeso. No era savia ni agua, era, no sé, olía podrido. Entonces así, sin tocar ni siquiera la chapa, la puerta vibró. Una vez, 2. Como si alguien adentro pusiera la mano contra la lámina. Y luego lo escuché de nuevo, la voz esa que no parecía humana, que usaba mi nombre con un cariño fingido casi burlón. Laurita, ¿recuerdas a tu madre? El calor se me fue del cuerpo, el frío me dejó clavada al piso, porque en ese momento supe que mi madre se había muerto por culpa de ese cuarto. Que inclusive la maldición había empezado antes de que yo naciera y que ahora a mí me tocaba decidir si lo dejaba encerrado o si simplemente abría la puerta y lo dejaba ocupar otro cuerpo. El mío. Y el último clavo cayó una madrugada sin luna. No lo vi, no lo toqué, no me acerqué, pero supe que había caído porque en la casa lo sintió. Las paredes tronaron de forma distinta, como si algo se hubiera soltado. No salí corriendo, no grité. Me quedé sentada en la sala frente al cuarto, envuelta en una cobija que olía a orines, alcanfor, viendo cómo la hoja de lámina se movía apenas un par de centímetros, como si lo que estaba adentro todavía estuviera pensándola si salirse o no. Mucho silencio, de ese que solo existe cuando alguien te mira desde un rincón. Me temblaban las manos, pero ni por miedo, era otra cosa, era como si yo ya supiera lo que se venía. Como si inclusive la casa me fuera preparando, ¿sabes? No sé si fue el insomnio, el encierro, la atmósfera venenosa de la casa, pero esa madrugada sentí que ya nada había de lógica. Así es que caminé hacia la puerta, di un paso, luego otro. El suelo crujía como si algo por debajo se estirara.
Toqué la puerta y apenas la empujé. La puerta cedió sin resistencia. No se abrió de golpe, no hizo falta, apenas pequeño espacio para que el olor me pegara. Olor a encierro, humedad, a madera descompuesta, tufo metálico, como si todo allá adentro estuviera cubierto de sangre seca. El cuarto no tenía focos ni ventanas. Lo iluminé con la linterna, pero la luz ni siquiera penetraba mucho, parecía como que las propias paredes la absorbieran. Y al fondo, sentado sobre lo que alguna vez fue un catre, estaba él, o eso que parecía ser él. La figura sin rostro ya no estaba encorvada, estaba erguida, mirando directo hacia mí, y aunque no tuviera ojos, yo sabía que me veía. No habló, no se movió, solo estaba ahí, respirando lentamente. Lo más raro fue lo que vi detrás de él. Clavadas en la pared, colgando de ganchos oxidados, había ropas viejas, distintas, pero con algo en común. Todas eran de mujer. Había vestidos, blusas, hasta un chaleco escolar. En el suelo desparramadas varias mochilas rotas, monederos, un zapato infantil. Fue cuando entendí que eso no esperaba a alguien, esperaba todo. Y yo era lo siguiente. La puerta se cerró. El golpe sacudió el catre y la figura se levantó. No caminaba, se deslizaba. Sentí como todo me temblaba, me quería mover, pero no podía. Y escuché no su voz, sino el sonido que hacía el cuerpo al moverse, como si arrastrara carne húmeda contra el suelo. No sé cómo logré salir. No recuerdo haber abierto la puerta, solo que cuando volví en mí estaba tirada fuera del cuarto con la cara empapada en sudor, las uñas rotas y el cuello dolorido como si alguien me hubiera sostenido con fuerza. La puerta estaba cerrada, no tenía clavos, pero parecía no necesitarlos. Desde ese día ya no salí de la casa. No por voluntad, me fui quedando atrapada, primero por la necesidad de entenderlo o por el miedo de lo que pasaría si me iba. Hoy las ventanas están tapadas con sábanas, la puerta tiene 7 clavos que yo misma puse, uno por uno en silencio, así como lo hacía mi abuela, para encerrar la casa, para que nadie más entre. Porque yo creo que él ya no está en el cuarto, está aquí conmigo. Y cada tanto en las madrugadas, cuando el viento se arrastra por debajo de las puertas, escucho que alguien camina al fondo del pasillo, lento, arrastrando los pies. Yo solo me quedo quieta, viendo el reflejo de la sala en un espejo quebrado que encontré debajo de la escalera. A veces pienso que el reflejo no me imita, a veces sigue moviéndose aunque yo esté quieta. Te anexo mi domicilio por si quieres venir a comprobarlo. Gracias. Creo que esta historia, terroríficos, les tengo que confesar que me dejó un poco pensativo, perturbado, no sé. Nunca me habían dicho o compartido un domicilio. No sé, juzguen ustedes si creen que esto es un testimonio falso o verdadero. No está en mí, yo solamente les comparto lo que me hicieron llegar. Si estás todavía por aquí, si esta historia no te puso a temblar, déjalo en los comentarios, dime, aquí sigo. El siguiente testimonio es de Clara Morales. A mí nadie me preguntó si quería esto. Nadie me dijo, Clara, ¿quieres heredar un don que no te deja dormir bien y que te hace ver cosas que no se deberían de ver? No, nací con eso encima, como otros nacen, con manchas en la piel o con huesos chuecos.
A los 6 años, cuando se me murió una gallina entre las manos y al otro día revivió cacareando como si nada, mi abuela me sentó y me dijo: ya empezó, niña. Lo que traes no es enfermedad, es llamado, y si no lo usas pa' bien se te va a pudrir por dentro. Y desde entonces no supe de otra vida. A los 8 ya ayudaba en limpias de espanto, a los 10 me llevaban a pasar huevo a los partos difíciles, y antes de los 15 ya había visto más ojos en blanco que una enfermera del seguro. Pero nunca me asustó. Se me hizo normal. Uno se acostumbra al temblor de las manos, al olor de la ruda, al sabor del agua rezada. Lo que nunca te enseñan es cómo vivir sabiendo que tu casa nunca está vacía del todo. En este rancho perdido entre cerros secos y veredas de polvo rojo que... aquí me conocen como la señora Clara, la que cura, la que sabe cosas. Y no todos me saludan de frente, algunos me temen, otros me respetan. Y unos cuantos vienen a pedirme ayuda, cuando ya probaron con todo y nada les funcionó. Y cuando llegan así desesperados, pues uno no puede decir que no. Y eso me pasó con Rosalba, una mujer de Navojoa. Madre soltera, pelo recogido, mirada dura. Tocó mi puerta una tarde que el calor partía la tierra. No traía maleta ni agua, solo cargaba a su hijo dormido. Un niño flaquísimo, con la cara chupada y con ojeras que le llegaban a los cachetes. Yo lo vi y en cuanto lo vi supe luego que no era enfermedad, eso era algo agarrado, algo que no era suyo. Me dijo que desde que se habían cambiado a una casa prestada, el niño había cambiado. Que primero se despertaba gritando, luego dejó de hablar y que más tarde empezó a decir cosas que ni se acordaba. Lo más feo fue cuando lo encontraron una noche en el patio con las manos enterradas en la tierra y con la boca llena de lodo. Cuando lo limpiaron, escupió un hueso, como un pedacito de animal pero viejo. Yo le pedí que se quedaran. No podía prometerle nada, pero sabía que si ese niño se regresaba así, no acababa la semana. Pues lo acosté ahí en un catre dentro de mi cuarto, le empecé a rezar con la cruz de pirul. Lo primero que sentí fue el aire. No se movía, la casa como siempre, quieta. Si aguantara algo, no sé. Por la noche no pudimos dormir bien. A las 2 de la mañana el niño empezó a hablar en sueños. Al principio susurros, luego palabras que no eran suyas. Es más, no era español, era un murmullo seco, como rezos. Le eché tantita agua bendita en la frente y se le puso la piel fría como trapo mojado. La mamá lloraba en silencio. Yo la mandé a la cocina y no por coraje, sino porque lo que iba a salir de ese cuerpo no necesitaba testigos. Pero esa primera noche no salió nada. Solo dejó claro que no iba a irse fácil. Amanecimos con los ojos secos, el cuarto con olor a cara quemada, a cera quemada, y el niño, pues no, sin despertar todavía del todo, pero cuando levanté la sábana, vi que tenía rastro de tierra seca en los tobillos, tierra que no había cuando lo acostamos. Y abajo de la almohada había un pedazo de listón negro como con 3 nudos. Nadie lo puso ahí, pero estaba amarrado con la misma técnica que usaban los brujos viejos del río Mayo. Ahí supe que no era solo un espanto ni un mal puesto, esto era trabajo, y uno fuerte, de esos que no buscan matar sino dejar vivo y deshecho, de esos que se pasan como enfermedad y que si no se cortan a tiempo se pegan como la peste. Y la segunda noche fue peor. El niño despertó al anochecer, pero no parecía reconocer nada. Se quedó sentado en el catre, así, con los ojos abiertos sin parpadear, moviendo los dedos como si contara cosas que solamente él podía ver. Le hablé despacito, lo toqué en el brazo, pero no reaccionó. No fue hasta que pronuncié su nombre. El verdadero. El que su madre me dijo al oído, que volvió en sí. Cuando lo hizo, lo primero que dijo fue: aquí huele igual que allá.
No tenía forma de saber eso. Esa casa a la que se mudaron estaba en ruinas. Nadie vivía ahí desde hacía 2 décadas, pero lo dijo como si estuviera recordando, como si el olor, el ambiente, el encierro, todo lo conectara con lo que él traía encima. Le pasé huevo con ramo de estafiate y la yema salió negra, espesa con burbujas, esas que no reventaban. Y un huevo nunca miente. Lo que yo vi en el agua me dio un escalofrío. Me llegaba hasta los talones. No era solo el huevo lo que se había echado a perder, era el alma del niño, la energía que él cargaba, como si alguien hubiera hecho un pacto con su nombre. Me fui para preparar el baño de corte, agua con pirul, ruda, albahaca, limón, sal de grano. Lo metí a la tina mientras su mamá lo agarraba de la cabeza. No lloró, solo como que murmuraba. Lo mismo de antes, palabras que no pertenecían a su edad, pero cuando le eché el agua por la espalda gritó. No de dolor, sino como si lo hubieran descubierto, como si algo adentro de él se quemara. Y luego sí pasó algo que no tendría que haber pasado. Las ventanas de la casa se cerraron solas, todas de golpe, una tras otra. Como con un estruendo que sacudió los marcos y de hecho hasta tumbó una de las veladoras. La flama no alcanzó a quemar nada, pero el susto, pues sí, ese fue otro pedo. El niño se desmayó y la madre empezó a rezar en voz alta, apretando el escapulario que traía. Yo no rezaba, no en voz alta, yo sentía que había dentro de ese niño algo que no era un espíritu cualquiera. Eso era encargado o invocado. Eso era trabajo con nombres y cosas personales. Pero el origen, eso me daba miedo, pensar en el origen. ¿Quién lo había hecho? ¿Por qué ese niño? En la madrugada, cuando todo parecía que estaba calmado, me senté solita en la cocina. Preparé café, más como por costumbre que por gusto, la verdad. Y llegó Rosalba y me contó la parte que no me había dicho. Que en el terreno donde vivían se los prestó un primo lejano con quien tuvo problemas cuando el papá del niño los dejó. Que el hombre era raro, que tenía santos con cara tapada, que nunca lo vieron ir a misa, que se la pasaba escarbando detrás de la casa y que una vez lo cachó tirando cosas al pozo seco. Bolsas, huesos, muñecos de trapo. Esa casa estaba maldita, me dijo. Y lo sabía, pero pues no tenía a dónde más irse. Fue cuando entendí que el niño no era el objetivo, que el trabajo había sido hecho contra ella. Y pues lo más fácil fue usar al niño como recipiente, como la vil caja. Esa noche le pedí que no durmiera con él. Lo puse en la sala rodeado de ramas secas de mezquite, círculos de sal negra. No para atraparlo, sino más bien para contener lo que fuera que saliera. Tenía que sacarlo. Pero no sin antes saber qué cara tenía. Como a las 3 de la mañana, cuando el silencio era súper denso, escuché pasos. Pasos sobre el techo, y no eran de animal, eran lentos, pesados, como si alguien caminara en círculo. La madera crujía con cada paso. Rosalba se encerró, yo me quedé en la cocina velando, esperando que la señal llegara. Y llegó. Una sombra cruzó la sala, alta, muy alta. Se desdibujaba como humo denso, pero caminaba derecho, sin prisa. El niño estaba dormido, pero el cuerpo se agitaba como si supiera que se acercaba. Y ahí me di cuenta que al día siguiente iba a tener que ir al monte. Buscar el sitio donde lo amarraron, porque a veces para cortar un trabajo hay que sacarlo de donde lo enterraron primero. Es que al amanecer salimos sin decir mucho, Rosalba y yo, y el niño envuelto en cobijas, dormido, de cansado, lo cargamos en brazos, nos turnábamos mientras subíamos una vereda que bordea el arroyo seco. Cruza ahí por ahí entre encinos retorcidos. El monte estaba callado, demasiado como para la hora, ni grillos, ni pájaros, ni aire, como si la tierra también estuviera calladita. Ella me fue guiando hacia el terreno donde habían vivido. Pedazo de tierra agrietada con una casa de adobe ahí desfondada, apenas sostenida por clavos viejos. No entramos.
Rodeamos la casa hasta el patio trasero, donde pues ahí estaba el pozo seco. Y ahí lo sentí, ese pozo no era un simple hoyo, era un receptáculo, un hueco donde se había sembrado algo vivo con cosas muertas. Me acerqué despacito y el borde tenía restos de cera negra y trozos de tela quemada. Bajé una cubeta amarrada como con mecate. No sabía qué iba a encontrar, pero el olor que subió fue suficiente. Podrido, viejo, humano. Rosalba no quería ni ver, pero lo hizo y entonces lo dijo. ¿Ese pozo se usaba para tirar los trabajos? Él me dijo que si no aceptaba pagar la deuda iba a cargar con lo que merecía. Yo pensé que era deuda de ardido, amenazas, pero empecé a ver cosas. El niño hablando solo, las gallinas amanecían muertas, con la piel quemada. Yo creí que era la casa, pero era él. Le pedí que se quedara lejos, le marqué un círculo de protección con ceniza y sal. Luego me adentré al terreno más allá del pozo donde crecían arbustos resecos y sentí que vibraba bajo mis pies, como si al caminar tocara un nervio dormido. Y ahí lo encontré, un entierro. El suelo estaba removido, no muy profundo, escarbé con una palita vieja que llevaba en un costal. Y a los pocos minutos salió el bulto, una tela oscura amarrada con listones rojos. Cuando la abrí encontré una figurita de barro cocido, en forma de niño. Tenía como unos clavos oxidados en las rodillas y la lengua marcada con aguijones secos de alacrán. En la base una foto del niño mojada en sangre seca y un pelo largo negro de mujer. La había amarrado a ella a través del niño, usando sangre, nombre y tierra. Un trabajo de esos que no buscan muerte rápida, sino podredumbre lenta. Sentí el impulso de romper todo ahí mismo, pero sabía que no se hace así. Hay que cortarlo como se corta una víbora viva, sin dejar que se retuerza. Le recé encima, invocando protección de los que me enseñaron antes de que murieran. Luego lo quemé con alcohol, con tabaco y con hojas bendecidas. La lumbre no subía, el bulto tardó en prender como si se resistiera, como si no quisiera. Y cuando al final pues ya ardió, el niño gritó. Un grito que se escuchó ya al fondo del rancho. Estaba lejos, pero todos los perros empezaron a aullar. El fuego agarró fuerza y se torció en espiral y el humo agarró forma. No sé cómo explicarlo, no era figura exacta, pero algo se movía, como si la sombra se enroscara para huir. Olía feo, como a carne quemada, pelo chamuscado. Cuando el fuego se apagó sentí un vacío raro, como si hubieran arrancado los huesos. Costaba respirar, pero el bulto ya no existía. Cuando regresé con Rosalba, el niño ya no dormía. Me miró con unos ojos que no eran de niño, pero no por poseído, sino como si acabara de nacer otra vez. Me abrazó y me dijo algo que me dolió más que todo. ¿Ahora sí me vas a dejar ir, mamá? Rosalba se deshizo en lágrimas. Yo solo asentí. El trabajo estaba roto, pero el daño no se borra con fuego. Esa noche volvimos a mi casa. El niño durmió tranquilo por primera vez en semanas, pero las velas seguían titilando aunque no hubiera aire. La casa pesada. Algo se había ido, pero algo se quedó. Y eso no era lo peor. Faltaba la última noche. Silenciosa, pero no de paz. Silencio tenso. Niño dormido de corrido, el cuerpo no se le agitaba, no murmuraba. Todo estaba limpio, pero yo no dormí. Me quedé sentada en la cocina con un café que hasta se enfrió sin que me lo tomara, porque sentía una presión en el pecho. No sé. Eran las 3:30 de la mañana cuando escuché un ruido. Primero fue la mecedora. La vieja, la que siempre rechinaba con el aire. Solo que no había aire. Se movía sola, a paso lento, como si alguien estuviera sentado ahí antes de que yo me diera cuenta. Luego la puerta del cuarto de curación se entreabrió solita. No fue golpe ni viento.
como si la empujaran despacito. Me paré, no por valor, sino porque sentí que no me paraba, pues algo peor iba a pasar. Crucé la casa en silencio, con los pies fríos, entré al cuarto, estaba igual que siempre. Los frascos con alcohol, las hierbas colgadas, figuras cubiertas con tela negra, pero en la esquina donde yo rezaba había un puñadito de tierra fresca del monte. Esa que no está cerca de aquí, alguien la había traído, o algo. Yo me arrodillé sin pensar. Empecé a rezar no con las oraciones que enseñan en la iglesia, sino con las que vienen de la sangre. Las que aprendí cuando todavía creía que esto era un regalo. Y entendí. Lo que quemamos esa tarde, lo que liberamos en el cerro se fue, pero dejó algo atrás. Y es que cuando rompes un trabajo tan viejo, tan amarrado con nombres, con sangre y con tierra, algo siempre se devuelve, no todo se va. Ese don que yo tenía, ese que heredé sin querer, se alimenta de lo que tocas y a veces lo que tocas se te queda. El niño se salvó, sí, pero esa sombra que salió de él antes de arder alcanzó a meterse por un hueco que yo no supe cerrar. No entró a mí, pero se instaló en algo que no puedo tocar. En un rincón de la casa que ya no me pertenece del todo. Y desde esa noche ya no hago curaciones fuertes, ya no recibo a cualquiera y cada que alguien me pide ayuda con un trabajo de los pesados le digo lo mismo. Cuidado con lo que traes porque yo te puedo limpiar, pero no te puedo garantizar que no se me quede aquí lo que traes pegado. A Rosalba la volví a ver solo una vez, 2 años después vino a dejarme pan en el Día de Muertos. El niño iba bien, estaba estudiando, comiendo, durmiendo, pero pues algo en su mirada todavía tenía como un dejo de distancia. Como si supiera que no salió solo, que no fue de a gratis. Pero bueno, yo aquí voy a estar esperando. Por si algún día ese alguien que se ocupe sea yo. Y eso es una de las peores cosas que me ha tocado atender. Ahora te quiero compartir el testimonio de Julián. No sé exactamente cuándo empezó todo. Y a veces me gusta pensar que fue en ese día de agosto cuando llegué con mis cosas a la casa de Silvia. Y ella me sirvió un caldo humeante con hojas verdes flotando, un aroma dulce que no podían identificar. Me dijo que era hierbabuena, pero la hierbabuena no sabe a eso. A Silvia la conocí por un amigo. Estábamos en Morelia en una fiesta de esas con música de norteño, con cervecitas. Se me acercó y me habló como si ya me conociera. Me dijo que se acordaba de mí, que cuando trabajaba en un banco, que su prima era clienta mía. Yo no me acordaba, pero pues me hizo gracia que me hablara así, con esa confianza que luego pues, se vuelve costumbre. En menos de 2 semanas ya me estaba quedando con ella, primero una noche, luego el fin de semana completo. Cuando me quise dar cuenta ya tenía mi ropa en sus cajones. Me cocinaba, me lavaba, me hablaba bonito, me hacía sentir visto. Y yo que no tengo familia cercana en la ciudad, pues me dejé llevar, no es difícil, la neta. Cuando uno vive solo, cualquier caricia te parece amor. Lo raro vino después, cuando conocí a Ernesto. Fue un domingo. Silvia me pidió que bajara a la tienda por unas tortillas. Cuando regresé había un hombre sentado en el comedor comiendo el mismo caldo que me había servido a mí la primera vez. Alto, delgado, con el cabello engomado. Se saludaron como si nada, como si él viniera seguido, y cuando le pregunté quién era, Silvia me dijo: es un primo lejano, va a quedarse unos días, tiene problemas con su renta. No me molestó, me dio desconfianza, pero no celos. Ernesto era más serio que yo. Apenas hablaba, pero pues poco a poco fui notando cosas, como que a veces la miraba con una intensidad medio rara, como si se estuvieran diciendo cosas sin hablar. Una noche me desperté y escuché risas en la cocina, me asomé y los vi a ellos tomándose cafecito. Ella le acariciaba el brazo, pero cuando me vieron se separaron rápido.
Silvia me dijo que estaba ayudándolo con unas cosas de su trabajo. Pero después de eso todo cambió. Me empecé a sentir cansado, no dormía bien. Soñaba cosas raras. Cuartos oscuros, cuerpos sin ojos, perros ladrando. Chingadera. Pero lo peor era cómo me sentía cada vez que comía. Silvia me preparaba todo: arroz, pollo en mole, picadillito, atole espeso con canela. Yo me lo devoraba como si llevara días sin probar comida. Pero después venía un calor raro en la nuca, como fiebre, y al día siguiente no me acordaba de mucho. Empecé a tener lagunas, huecos en la memoria. Silvia me decía que estaba estresado, que era el trabajo, pero pues ya ni estaba trabajando. Había dejado el trabajo por decisión propia, según me dijo. Solo que yo no me acuerdo de haber renunciado. Un día en la tarde me acuerdo que me encontré en la calle con mi tía Chela. Me reconoció de lejos, pero me notó raro. Me preguntó si estaba enfermo, que si me drogaba, que porque tenía meses sin contestar llamadas, porque me había borrado del grupo de la familia. Me quedé mudo, no sabía qué decirle. No recordaba haber hecho nada de eso. Tú no estás bien, Julián. Te ves como si te hubieran apagado, me dijo. Como si no fueras tú. Y allí empezó a romperse el hechizo, creo yo. Porque esa noche la comida me supo amarga por primera vez. Y cuando fui al baño vomité algo espeso, como grasa coagulada. Olía a metal viejo y lo peor, entre las flemas vi un cabello largo enredado. No era mío. Después de aquella noche ya no volví a comer igual. Me sentaba a la mesa por costumbre, pero el estómago me temblaba con solo leer lo que Silvia me preparaba. Y lo mismo le pasaba a Ernesto. No lo decía, pero se le notaba. Se quedaba viendo la comida como si algo lo desconcertara. Comía lento, masticando como por obligación, y luego se levantaba al baño con la cara pálida. A veces me lo encontraba allá adentro, agarrado al lavabo, respirando como si le acabaran de sacar algo del pecho. Pero nunca hablábamos de eso. Había silencio entre nosotros, como si supiéramos los dos que algo andaba mal, pero no quisiéramos ponerlo en palabras. Yo empecé a revisar mi ropa y un día encontré mi camisa blanca llena de manchas rojizas. No era sangre, pero olía raro, como si lo hubieran remojado en caldo viejo. En otra ocasión hallé mi cepillo de dientes dentro del refri. Silvia me decía que yo lo guardaba ahí cuando andaba dormido. Pues yo no hablaba dormido. Nunca había sido sonámbulo. Hasta que un día me desperté parado en la azotea descalzo, con tierra entre los dedos y la sensación de que había estado hablando con alguien que ya no estaba ahí. Empecé a notar cosas en una libreta que escondía abajo del colchón. Cambios de humor, olores extraños, detalles. Una noche anoté que Silvia salió a la calle con un recipiente tapado con un trapo y regresó con el vacío. Lo hacía cada martes. Otra noche la vi en el patio enterrando algo envuelto en tela. Esperé a que se metiera y lo desenterré. Era una tira de tela blanca con nombres escritos en carbón, el mío, el de Ernesto y otro más. No lo alcancé a leer porque como que la humedad lo había borrado. O chance porque no tenía que verlo. Desde entonces me empezó a doler el cuerpo. Pero no de forma normal. Me dolían los codos, la rodilla, las encías, como si algo me apretara por dentro cada que Silvia se me acercaba. Y aparte se me cerraba la garganta y aún así no podía irme. Algo en mí la obedecía. Algo me hacía pensar que si la dejaba me moría. Que ella me amaba, que todo estaba bien, que las náuseas eran culpa mía. Inclusive que los mareos pudieran ser por calor. Y que no recordar cosas era normal. En una madrugada me desperté con sed. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Había una olla envuelta en bolsas. La destapé pensando que era el guiso del día siguiente, pero no. Adentro había una pasta oscura como sangre con harina espesa y gelatinosa. Flotaban allá adentro hilos, uñas y algo más, algo como diente, no sé. Cerré la olla en friega y Silvia apareció atrás de mí. ¿Qué haces despierto? No tenía agua. Se quedó callada, pero me agarró del brazo y me llevó vuelta a la cama, como si fuera un niño enfermo.
Me acarició el pelo, me besó la frente y antes de apagar la luz, me susurró al oído. Tú no te vas a ir. Aquí estás bien. Esa noche soñé con ella, pero no era ella. Era su cara en otro cuerpo más viejo, más seco. Con la boca llena de dientes que no le cabían. Y al día siguiente Ernesto ya no estaba en la casa. No dejó nota, no dejó nada. Silvio dijo que se había ido porque pues que ya no podía con sus cosas. Que yo sabía que se había ido, pero más bien que se iba porque ya estaba resuelto, pero la neta nada, yo sabía que se había ido huyendo. Yo lo había visto mirarla como yo lo empecé a mirar después, con miedo. Y la neta fue ahí cuando decidí buscar ayuda. Contacté a mi prima Paulina, la única que nunca se había rendido conmigo. Y me recibió como si acabara de salir del hospital, casi me abrazó, me ve a los ojos y me dijo: te están trabajando, Julián. Estás embrujado. Y si no te lo quitas pronto, se te va a pudrir el alma. Paulina me llevó con una señora que vivía en la falda de un cerro a las afueras de Pátzcuaro, Tomasa. Le decían la tía Choma. Mujer chaparrita, pequeñita, arrugadita como hoja seca, con ojos chiquitos y hundidos. Lo que más me acuerdo era su voz. No hablaba fuerte, pero las palabras pesadas, como si hablara con todo lo que había visto en su vida. Me hizo pasar a una habitación sin ventanas. Olía a humo, a hierba, a grasa. Me sentó en una silla y me pidió que no cruzara los brazos. Me dijo que me quedara quietecito. Me pasó ramas de ruda por encima del cuerpo, rezando en voz bajita. Se acercó a mi cara, olió mi aliento y dijo que hasta hoy me sigue doliendo lo que me dijo. Te tienen atado con cuerpo, mijo, con comida. Te meten sangre en la boca, orines. A veces menstruo. Y te lo tragas sin darte cuenta. Por eso no sueñas, por eso no te vas. Sentí náuseas, quise levantarme, pero ella me sostuvo la frente con fuerza. No te vayas a desmayar, me dijo. Si te vas, se te mete más hondo. Me limpió con huevo, lo rompió en un vaso con agua. Nunca había visto un huevo así. La yema parecía cuajada, gris, con burbujas negras. El agua se enturbió de inmediato. Olor a podrido. Choma lo vio y negó con la cabeza. Dijo: no es un trabajo normal, es de los que se hacen en el monte con ayuda de algo que no es humano. Ella no está sola, te amarró junto con otro para repartirse el peso. Por eso no sentiste tanto al principio. ¿Y Ernesto?, le pregunté. Esa Choma me miró seria. A él le soltaron parte, a ti te dejaron lo que sobró y eso se va pudriendo. Me hizo una limpieza con humo de copal, tabaco, ramas de pirul. Luego me dio una bebida caliente y espesa. Sabía como a tierra y ceniza. Yo me la tomé por obediencia. Luego sentí que me dolía la lengua, como si me inflamaran los costados de adentro. Me miró con una linterna y dijo que traía la lengua marcada, que era señal de que me hacían hablar dormido. De que rezaban cosas por mí, que incluso me hacían responder oraciones mientras dormía. Como si estuviera participando sin darme cuenta. Pues eso es lo más grave, mijo, porque eso no se borra con sal ni con rezo, eso se queda. Me fui temblando. La noche dormí en casa de Paulina. Tuve sueños raros, sentía que alguien me lamía la nuca, que me abría los ojos, que Silvia estaba sobre mí sentada en el pecho con la boca abierta, babeando algo espeso que me goteaba. Me desperté gritando y Paulina me encontró encorvado con el estómago hecho un nudo. Vomité 3 veces. Y a la tercera saqué un trozo de tela mojada, envuelta en flemas. Era mi propia ropa, una camiseta que se me había perdido hacía meses. Choma me dijo que eso era parte del corte, que lo que entra tiene que salir por donde pueda. Me dio un ungüento con chile y hierba santa para untarme en el ombligo y en la nuca. Cada noche antes de dormir. Me advirtió que podía doler, que podía arder, que podía hacerse presente lo que no quería irse. Y así fue. A los días Silvia empezó a buscarme llamadas, mensajes, audios llorando. Me decía que la había dejado sola, que estaba actuando raro, que alguien me estaba metiendo ideas.
que no comiera en otros lados, que tenía que desintoxicarme, que me querían hacer cosas. Y una noche apareció afuera de la casa de Paulina. No sé cómo supo dónde estaba. Y tocó suavecito, no gritó, no lloró. Pero se la pasaba diciendo mi nombre una y otra vez, como canción de cuna rota. Julián, mi amor, ya cené, te guardé un platito. Yo la escuchaba desde el cuarto, no salí, pero la panza me rugía. No por hambre, era otra cosa, como si algo quisiera abrirle, olerla, volver a probar su comida. Paulina me tuvo que agarrar de los brazos hasta que se fue. Tardó 2 horas. Cuando se fue dejó en la puerta un plato envuelto con papel aluminio. Choma vino a la mañana siguiente a quemarlo. Dijo que esa era la última prueba, el último lazo. Que si no lo comía se cortaba del todo. Esa noche soñé con Ernesto. Me decía que no lo habían dejado irse del todo, que se lo llevaron a otro lugar, que ahora vivía con ella, que vivía en ella. Cuando desperté supe que yo ya no podía volver a Morelia, ni a volver a probar comida ajena nunca más. Pasaron semanas antes de que pudiera sentirme medianamente normal. Volví a dormir de corrido, a recordar lo que hacía en el día, a tener hambre sin miedo, pero no era lo mismo. Algo dentro de mí se había reacomodado, no algo espiritual, sino mi instinto, como si algo o una parte de mí ya estuviera en guardia siempre, listo para detectar algo. Ni modo, desconfiando hasta de lo más básico de la comida. Después de lo del plato en la puerta, Choma vino una última vez. Me dijo que Silvia no se iba a rendir tan fácil, que había mujeres que no hacían esto por amor, ni por deseo, ni por dependencia, sino por hambre, hambre de control, de tener algo que no pueden generar con su propia presencia. Me dijo que lo más probable era que Silvia hubiera aprendido eso de alguien más, de alguna otra mujer que le enseñó cómo mezclar, rezar, cómo encimar el vapor de la olla, cómo embarrar lo necesario en el lugar exacto, que esos consejos de comadres, a veces parecen chisme, a veces son herencias que matan despacito. Un día Paulina me avisó que había encontrado a Ernesto, que estaba en una clínica de atención psiquiátrica en Zamora, que había sido ingresado por la familia luego de que lo hallaron deambulando desnudo en una brecha, con la lengua llena de llagas y con el cuerpo arañado. No hablaba con nadie, solo mascullaba oraciones al revés. Cuando alguien le intentaba dar de comer, él vomitaba. Lo fui a ver y no me reconoció, pero cuando lo vi a los ojos entendí que lo mío había sido solo una fracción. Lo habían partido entre los dos y él se llevó la parte más fregada, la que Silvia no quiso o no pudo sostener. Regresé con Choma, le dije pues de Ernesto y le pregunté si había forma de ayudarlo y me dijo, hay trabajos que no son para poseer, son para reemplazar. A veces no te amarran para amarrarte, te amarran para que cargues con algo que ellas ya no quieren tener dentro. Y desde entonces no me acerco a nadie que insista en cocinarme sin que yo se lo pida. No como en casas de desconocidos, no acepto atoles, ni sopas, ni cualquier cosa tibia. Me da escalofrío. Y cuando alguien me pregunta por qué, les digo que es por trauma. No es cierto. Solo les digo que es por precaución. Porque cuando alguien te da de comer algo hecho con odio, eso se te queda como un trauma, pero no lo vas a ir diciendo. Solo se queda aquí en el pensamiento, en la memoria, en lo que sueñas. Y yo la neta todavía sueño con el caldo, con ese aroma dulce que no era hierbabuena, con ese sabor que me hizo quedarme en una casa que ni era mía, comiéndome poco a poco a mí mismo. Espero que nunca te pase. Pero si es así terrorífico, si has tenido algún tipo de esa experiencia, porque tú sabes que yo pasé por algo así, por alimento, por fluidos, por brujería que me tenía en un lugar cuando yo no lo quería, y si yo si yo pude salir de eso, tú también puedes. Escríbeme a tu historia @hablemosdeterror.com. Si llegaste hasta aquí, si aguantaste las 3 historias, déjalo abajo en los comentarios, dime cuál de las 3 te gustó más, de los 3 testimonios. Y bueno, por el día de hoy fue todo. No olvides suscribirte, esa es la forma en que puedes ayudar a este proyecto.
para que sigamos adelante, que cada día seamos más. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.